Ha comentado usted que la fe se expresa a través de la religiosidad, enfatizando mucho en la tradición, en ese sentido íntimo y extrovertido, en ese entusiasmo del compartir. Hay dos preguntas en relación con estos valores y con las hermandades muy parecidas. El compromiso social de las hermandades y de la Iglesia cubre muchas necesidades de los favorecidos y grupos excluidos. ¿Considera usted que es el caso? Y otra en esta misma línea. ¿Hacen lo suficiente las hermandades para dar respuesta a los problemas que hoy tienen muchos sectores de la sociedad? Aquí el problema es el llamador. Como una hermandad quiere hacer un llamador, lo he dicho muchas veces, lo publican en el periódico, el diseño, el escaparate más visitado de la ciudad, hacen un ciclo de conferencias sobre el llamador en la Edad Media, el llamador y el cultivo del garbanzo verde, el llamador y no sé qué. Y estamos de llamador hasta aquí. Esa misma hermandad hace unas obras de caridad que son para quitarse el sombrero. Y no nos hemos enterado nadie. Porque la cofradía sabe muy bien que debes presumir del llamador, pero que de los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta. Y publican el llamador, pero no presumen de las obras de caridad que realizan. Bien, empiezan las críticas, ¿no? Entonces, ha comentado usted la aparente frialdad de la expresión más académica de la doctrina, en contraste con el entusiasmo multitudinario de la religiosidad popular, dando a entender que había clases dentro de lo que es esa manifestación de la fe a través de la religiosidad. Hay varias preguntas en esta línea, ¿no? Entonces, la primera dice, ¿cuáles pueden ser las causas de esa aparente desconfianza de la Iglesia en las manifestaciones de religiosidad popular? ¿Cree que alguna autoridad eclesiástica tiene o ha tenido la tentación de injerirse en la vida de las hermandades andaluzas? Y el que ha tratado de injerirse en la vida íntima de las hermandades, pues ha tenido que reaccionar de forma contraria a lo que quería. Porque además las hermandades dicen, no os preocupéis, que este cura pasa de la parroquia, pero la hermandad permanece aquí. Que este obispo va a durar unos años, pero que las cofradías tienen 700 años de existencia. Y entonces la hermandad tiene su idiosincrasia, y lo mejor que uno puede hacer es de que la hermandad siga su camino, darle mucha rienda y libertad, pero sin que el obispo tenga en su mano el carrete de la caña de pescar para llevar el pescado a su casa cuando tiene que llevarlo. Toda la libertad. No. Vosotros sois una asociación pública de fieles y por tanto tenéis una autonomía. A veces se confundió aquello, pensando, no, privado, porque así podemos hacer lo que queramos. No, hombre, si privado quiere decir que dependéis total y absolutamente de la jerarquía, y en cambio pública es que tenéis unos derechos que se os reconocen por vosotros mismos. Y entonces, pues hay que respetar esos derechos también. Que viene pues a veces estas polémicas, y son polémicas a veces por chuminás. El gran problema de la relación entre Sevilla es saber los minutos que va a tener cada cofradía en la madrugada. Es el gran problema de la Iglesia y de las cofradías de Sevilla. Pues no. Pero es la conversación que se necesita en cada Semana Santa. Una Semana Santa sin alguna polémica, una Cuaresma sin alguna polémica, vamos.
¿Y qué vamos a hablar cuando tomamos la cerveza antes de comer? Hay que tener poca imaginación. Me refiero que no son, si son 650 hermandades y cofradías, el grado de conflictividad es mínimo. Y además los grandes problemas son los que no se saben. De aquella hermandad que estuvo a punto de recibir un decreto de suspensión cautelar porque uno de la Junta de Gobierno había dicho en un blog que lo que tenía que hacer el hermano mayor en lugar, y me da casi no sé qué decir, que en lugar de estar dando para la cofradía que entendiera mejor a su mujer que andaba de picos pardos por otro lado. Esto yo no lo podía consentir de ninguna de las maneras. O rectifican ahora mismo o se suspende cautelarmente. Ese sí que es problema. Ese sí que es problema. Ahora, se ha reñido con el cura porque la hermandad siempre ponía 90 cirios en el altar de cultos y el cura ha dicho que solamente se fueron 71 y me daban toda la cuaresma la murga con estas cosas. No os preocupéis, que después de Semana Santa nos sentamos y lo arreglamos. No nos hemos sentado ningún año porque tampoco merecía la pena resolver el problema que era irresoluble porque el hermano mayor, perdón, y el cura eran dos cabezotas. Lo digo con todo cariño, pero era así. Bien, dentro de esa dicotomía de la frialdad de la expresión académica frente al entusiasmo de la religiosidad popular, hay dos preguntas también muy parecidas. La primera dice, ¿podría ocurrir que esta religiosidad, aparentemente de segunda, sea un tapaconciencias para no sentirse obligado a desarrollar una religiosidad de primera? Y en esta misma línea, ¿no se debería reconducir la religiosidad popular a la línea del amor en lugar de fomentar procesiones y romerías? Les voy a decir a ustedes una cosa que dijo nuestro querido presidente, que dijo: la división de honor no es ni la primera ni la segunda división de fútbol, sino es en la que esté el Atlético de Madrid. La religiosidad de primera y de segunda no es la cofradía o la parroquia, es donde esté el amor cristiano, la identificación con Jesucristo. Y cada uno tiene un camino de expresar y vivir. Uno la vive en la cofradía, otro la vive en su asociación religiosa, otro la vive en los equipos de Nuestra Señora, otro la vive pues en los movimientos apostólicos. Aquí está el director nacional de uno de ellos. Y todo esto es legítimo. Y todo esto es. Y donde uno pueda ese amor a Jesucristo vivirlo, que el camino sea este o el camino sea el otro, pues hay que respetar el camino. Bueno, vamos a cambiar de tercio y luego volveremos, si es posible, al tema de las hermandades. Empezamos con el Papa. ¿Por qué está teniendo tanto impacto en la sociedad la figura del Papa Francisco? Porque Dios envía en cada momento a la Iglesia el Papa que la Iglesia necesita. Así de claro. Y en este momento necesitaba este Papa. Bueno, los más antiguos hemos conocido a Pío XII, ese Papa hierático, el príncipe de la paz, que ayudó a resolver todos los problemas de la guerra mundial, qué cosas. Después de este Papa, tan hierático, tan expresivo, viene Juan XXIII, que se limpiaba el medio de las audiencias el sudor con la manga de la sotana pontificia. Que, bueno, todos sabemos. Y cuando se lo ha elegido, un gordinflón, diplomático, que no tiene ni idea de la vida pastoral, anda, que se la llega a tener, con el Concilio Vaticano II, que lo dejó a medio hacer. Y después quien lo llevó a cabo pues fue un Papa, Pablo VI, pues que apenas hablaba, muy sencillito, muy poquita cosa, pero fue el que puso en marcha el Concilio Vaticano II. Bueno, fue el Papa Pablo VI que hizo cosas extraordinarias. Y una de las cosas más extraordinarias que hizo el Papa Pablo VI fue nombrarle arzobispo a un señor. Perdón por la vanidad y la tontería.
Y fue el Papa. Después de Pablo VI, pues viene Juan Pablo I, que sonríe, saluda y hasta mañana sonríe. Después viene Juan Pablo II, que desbordó todo lo desbordable, a vivir por haber, que ha sido el Papa más querido y que hemos crucificado más. Y le hemos dicho 1000 veces que era un cabezota y que se estaba muriendo y no quería dejar la silla ni por nada del mundo, que era muy abierto en las cosas sociales, pero después en las cosas morales era más estricto que no sé qué. Criticadísimo. Después viene Benedicto XVI, callado, que no decía una palabra más alta que otra, y si lo podía decir con una palabra no decía dos. Yo lo reconocía mucho porque pertenecíamos a una de las comisiones del Vaticano, y claro, pues entre trabajo y trabajo, pues tomabas café y hablabas de la vida y por haber. Pues, y con gestos, él fue el que asumió los grandes problemas del llamado Banco Vaticano. El Banco Vaticano era, claro, si tiene en la Iglesia 200 nunciaturas, 197 en realidad. Todo esto supone pagar todos los meses al nuncio, a los secretarios, a la señora que limpia el edificio. Y entonces, para gestionar todos estos dineros, se constituyó una entidad que se llama el Instituto de Obras de Religión. Después se convirtió en banco y nos tropeó. Vamos, no nos tropeó. Hubo aquí el problema que sabemos de inversiones, de los paraísos fiscales y no fiscales. Y Benedicto XVI dijo, esto hay que volverlo a su primitivo. Y aquí no hay más dinero que el que el Vaticano tiene que utilizar para sus obras de religión. Se trajo al mejor economista de Alemania, que era entonces el director del puerto de Hamburgo, y le puso al frente del llamado Banco Vaticano. Y resolvió el tema. En cuanto al asunto tremendo de la pederastia, pues él se entrevista con esto y forma una comisión formada por personas de Benedicto XVI. Después el distanciamiento con otras confesiones cristianas. Va a Inglaterra, aquella imagen, la reina de Inglaterra con su sombrero, su bolso, y el Papa Benedicto, pues allí, al lado. Y yo no sé de qué hablarían porque he tenido ocasión de conocer a los dos, a la reina de Inglaterra un poquito, cuando vino aquí a la Exposición Universal, y pues estuve pues media hora visitando la catedral, y pues en media hora, 3/4 días, enseñándole esto y esto, y solamente oía una palabra, Dutch. Qué bien. Es decir, que no era una persona muy excesivamente comunicativa, que no son palabras. Y Benedicto XVI, yo no sé de qué hablarían estas dos personas allí inmediatas, conociéndoles un poquito a los dos. Ahora, la reina de Inglaterra hablaba poco, pero decía mucho, porque termina la catedral y a las 2 horas pues se recibe un enorme, yo les cuento, la Virgen de los Reyes, la patrona, como sabe, su graciosa majestad, los católicos, la Virgen y tal. Y a las 2 horas se recibe un ramo de flores inmenso, una obsequio de su majestad británica a la Virgen de los Reyes. Un gesto muy bonito, muy elegante. Bueno, pues esa fotografía de Benedicto XVI con la reina de Inglaterra terminó con enemistades de siglos y nunca ha estado tan cerca la Iglesia anglicana y la Iglesia católica como ahora. Un gesto, simplemente. Y entonces el Papa actual, ¿por qué? ¿Por los gestos que hace? No, por las actitudes que manifiesta. Lo de menos es que lleve zapatos negros o zapatos colorados o que vayan zapatillas. Si es por donde camina este Papa o donde quiere que camine. Bueno, lo otro de los zapatos negros o colorados, pues es que en la sacristía vaticana hay sotanas de distintos tamaños. ¿Quiénes son los más altos? El arzobispo de Los Ángeles, el arzobispo de Sydney y el arzobispo electo de Sydney. Y son los más bajitos, Carnal Cañizares, Tetamansi y Definitivo. Y en el medio, pues una serie de zapatos. Pues zapatos del 33 al 46 y tal. Pero lo que no saben los sacristanes del Vaticano es lo que los cardenales tenemos dentro del zapato. Y uno tiene un dedo torcido, y el otro tiene un panel, y el otro tiene no sé qué, como todo el mundo, por otra parte. Y el Papa dice, pues lo siento mucho, pero si no salgo con mis zapatos no puedo salir porque no puedo andar.
sacerdotes que andan por así, pues un problema de rodillas en la operación y después utilizan una, me parece que es una plantilla ortopédica. Pero los signos son como los yogur, que tienen fecha de caducidad. Zapatos negros. Al segundo día, otra vez con zapatos negros. Al tercer día, pues no nos he enterado si lleva zapatos o va descalzo. En cambio vemos que ha ido a este sitio. Y que ha ido a Lampedusa con un tocho de cuartillas para echar el discurso, y al ver la tragedia de los inmigrantes que mueren en el mar, dice, tira el discurso y dice, señores, esto es una vergüenza. Y la gente le comprendió. Y ven al Papa sensibilizado con los problemas de la gente. Y este es el éxito, diríamos. Porque el Espíritu Santo, de la mano de los cardenales, que lo hacemos muy bien, pues envía a la Iglesia lo que en ese momento la Iglesia y la sociedad necesitan. Cuando la guerra mundial necesitaba Pío XII, abriendo los brazos y clamando al cielo, Dios mío, ¿qué es esto? Y en 2015 necesita un Papa que deja su doctrina y dice, señores, esto es una vergüenza para la humanidad. Y toda la humanidad lo comprende. Bien, pero entonces, ¿por qué hay sectores cristianos que se escandalizan ante los intentos de apertura del Papa hacia determinados colectivos? ¿Los sectores más conservadores de la Iglesia han perdido el miedo a criticar al Papa? Sí. Al principio había una oposición, diríamos, silenciosa, y que ahora es más clamorosa. ¿Por qué? Pues que hay cosas, pues mira, a mí no me parece bien que el Papa lleve la misma casulla el miércoles santo que el domingo de resurrección. Hay personas que en el gusto de la liturgia, que no, cada fiesta tiene, diríamos, su vestido. Igual que todos tenemos para trabajar un mono y para la fiesta de gala, pues una corbata, de lo que sea. Y ven no ven en esto, quizá el Papa en este, pues es así, y así hay que respetarlo. Entonces la crítica al Papa son de algunos por estas cosas que son superficiales, y otros sí algunas cosas doctrinales que el Papa no es que imponga, simplemente el Papa ha dicho que hay que estudiarlo, no lo impone. El Papa ha dicho, bueno, pues muchas cosas que están aquí, pero mira, lo vamos a estudiar, porque si son problemas actuales no podemos soslayarlos, vamos a estudiarlo, y después pues veremos lo que Dios nos ilumine que tenemos que hacer. Y por eso esta actitud, que algunos, pero si lo único que he dicho es que esto vamos a estudiarlo, que aquí intocable es la ley de Dios, pero las leyes de la Iglesia, pues el que las hace, que es el legislador supremo, es el Papa, pues también tiene el derecho de consultar y que me ayudéis a ver cómo solucionamos este problema, si hay alguna de esas cosas que tenemos que adaptarla a una circunstancia nueva o lo que sea. Y eso pues hay algunos sectores que pero esto es tan normal, Y después esto, este atractivo que tiene, pero saben, pues decir, yo he sido arzobispo de Tánger, tenía 3,5 millones de fieles, entre comillas, musulmanes, católicos eran pues, muy poquitos y de todas las nacionalidades. Y bueno, ya no después, claro, tantos años de arzobispo, pues tengo muchos amigos musulmanes y que me invitaban a su casa, y a la mía y tal, cerrábamos la fiesta. Y le llamo a uno de estos, que además tiene un cargo importante en la naviera de los tres, y a ver cómo estaba, y dice, oye Carlos, ¿pero qué papa tenemos? ¿Cómo que papa tenemos? Me tendré yo que soy católico y apostólico y romano, pero que tú eres musulmán, y además, por cierto, muy buen musulmán, muy buen creyente, caritativo y tal, educa estupendamente a sus hijos, pero tú eres musulmán. Dice, mira, un hombre bueno nos pertenece a todos. Y esta figura del Papa pues es diríamos, prestigio. Porque es un Papa bueno, comprensivo, que predica la misericordia y el perdón, que se esfuerza por la paz, que va haciendo las cosas. Pero esto es la herencia de Benedicto XVI también, Pues de la noche a la mañana los Estados Unidos y Cuba restablecen sus relaciones y no sé qué, no sé cuál.
años enteros trabajando. Pero esto es el oficio del Papa, de los papas. La reconciliación en favor de la paz. De todos, de todos. Porque el Señor dice, dale comer al hambriento, pero no le pidas el carnet si es de este color o del otro, si es musulmán o es católico. El hambriento, darle de comer. Y después ya veremos. Bueno, vamos ya agrupando porque nos quedan pocos minutos. Un asistente pregunta, tras la apertura ideológica del clero español de la mano del cardenal Tarancón, vinieron décadas de mano dura y posturas intransigentes. ¿Cómo vislumbra usted el futuro a corto plazo de la Iglesia española dentro del espíritu de renovación del Papa Francisco? Y enlazo con otras preguntas que no le voy a hacer, pero que hablan de los escándalos sexuales de la Iglesia en Granada, del apartamento del cardenal Rocco de 360 metros cuadrados, etc. Lo voy a hacer, pero lo he hecho. ¿Cómo será el futuro?, pregunta uno de los participantes. ¿Cómo será el futuro? La verdad es que a mí esto no me interesa nada. A mí lo que me interesa es cómo queremos que sea el futuro. Bueno, nos podemos poner que hacer pues un análisis de prospectiva, las macro tendencias, las micro tendencias sociales, económicas, políticas, un análisis grande de prospectiva, etc. Bueno, aquí lo que interesa no es cómo será el futuro de tus hijos, sino cómo quieres que sea el futuro de tus hijos. ¿Quieres que sea una persona formada? Pues ayúdale a que se forme bien. ¿Tú quieres que sea una persona honrada? Ayúdale con tu ejemplo y tus consejos a que lo sea. ¿Quieres que sea una persona educada? Pues edúcale. ¿Cómo será el futuro? Esto no compromete nada. ¿Cómo queremos que sea el futuro? De autenticidad, de coherencia, de libertad religiosa, de distintos... pues trabajemos con ello. Después, en cuanto a los escándalos sexuales. Hoy aparece en la prensa, en una noticia de allí, de una de las páginas interiores, que ni con lupa se puede ver, de que a un profesor, no sé qué, un monitor de esto, le han metido en la cárcel por abusos sexuales con una menor. Si este señor llega a ser un cura, un fraile, o un obispo, o cardenal, en primera página de todos los periódicos y se abren todos los telediarios con esta noticia. Entonces, es verdad que son escándalos y muy escándalos. Y que aunque solamente fuera un caso, ya sería para preocuparnos. Claro, casos de estos les ha habido toda la vida y les habrá. Y como saben ustedes, el mayor porcentaje de abusos sexuales a menores son dentro de la familia. Pero bueno, digo que aunque solamente sea un caso, pero la Iglesia, con el primer comunicado de 16, totalmente con el actual, pues ha asumido esto, como saben ustedes, ha dado unas normas de prevención, de ponerlo en manos de, si hay delito, ponerlo en manos de la justicia y aceptar pues la sentencia que procede. Y si ir a la cárcel, pues mira, a la cárcel. Otra cosa es el pecado, que se perdona, la misericordia de Dios, pero la justicia es un pilar fundamental que tenemos que respetar. ¿Qué ocurre? Pues llega esta persona acusada de abusos sexuales a menores, se celebra el juicio y salen todos los telediarios, todos los periódicos y todo demás. Sale el juicio totalmente libre, sin ningún tipo de cargos, que fue una denuncia interesada. ¿Se han enterado ustedes de la sentencia? Pero todos se enteraron del escándalo de unos meses aquí en Andalucía. Pero ustedes no se han enterado de la sentencia, de que fue esta persona declarada completamente inocente y que no había ningún indicio de ese delito. Pero es así. Y así, no digo que tenemos que aceptarlo, tenemos que mejorarlo, prevención, etc.
Bueno, vamos terminando. Usted fue el impulsor de la presencia de las mujeres en las cofradías. Hay dos preguntas en esta línea. ¿Por qué la igualdad hombres-mujeres en las cofradías no es trasladable al sacerdocio? ¿Cuál cree que es el futuro papel de la mujer dentro de la Iglesia? Empecemos por lo último. El papel de la mujer dentro de la Iglesia es igual que el papel del varón dentro de la Iglesia. Los mismos derechos como bautizada. Tan bautizada está una señora como un señor. Y de ahí es donde vienen los derechos cristianos, el derecho del bautismo. Lo otro no es un derecho social, sino es un carisma, una gracia que Dios da a quien quiere. Y a quien Dios se lo da, que San Pedro se lo bendiga. Y a quien Dios se lo da, la Iglesia lo reconoce. Llega un chico, quiero ser sacerdote, anda, y yo ministro de Hacienda. Si tienes tú las cualidades que la Iglesia requiere para hacer esto, sí. Y si no las tienes, no. Pero este no es un derecho social por la mera condición de ser ciudadano, sino es un regalo. Y no puede dar Dios este regalo a una mujer. Pues claro que puede dárselo, pero sería un Dios incoherente si al mismo tiempo que da este valor a la mujer, no le diera también a la Iglesia la gracia de reconocérselo. Ahora, con todos los respetos, que puede parecer blasfemo lo que voy a decir, los varones, solamente los varones, vamos a ir desde aquí a las puertas del cielo. Una pancarta, lo más grande posible, haremos unas camisetas adecuadas a la protesta. Y a protestar delante de Dios nuestro Señor. Porque cuando Dios quiso hacer la obra más grande que se ha hecho desde la historia de la humanidad, que fue la encarnación del Verbo, de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿a quién pidió consentimiento y opinión? A una mujer. A los varones ni caso. Ahora, la Santísima Virgen María, ahora, ¿cómo vamos a protestar si les salió tan bien? Pero la realidad teológica es esta. Y lo que está en un plano teológico no podemos ponerlo simplemente en un plano meramente social. La lupa sirve para ver los sellos en filatelia, pero no para ver los satélites desconocidos. La teología pues tiene su explicación y la sociología la suya, pero no se pueden invadir y con explicaciones sociales explicar lo que es. Esto ocurre en todos los planos de la ciencia, y también hay una ciencia teológica, que esta ciencia su base es la revelación de Dios. Y esto pues, supone aceptar también pues, esta realidad, repito, teológica. Bien, terminamos. Empezamos con religiosidad y terminamos con religiosidad. Alguien pregunta, ¿pero la religiosidad popular no es más propia de pueblos subdesarrollados? Pues la verdad es que yo conozco muchos pueblos subdesarrollados y tienen una religiosidad popular ínfima. O sea que el desarrollo y la religiosidad parece que no. Más bien, si ustedes me dicen, los pueblos mediterráneos tienen más propensión a la religiosidad, pues sí, por su forma de ser, su idiosincrasia, tienen que expresarlo. Y una cultura hay, la religiosidad popular en Alemania pues se expresará de otra manera diferente. En Santiago de Compostela, donde he vivido muchos años, que llueve todos los días 3 veces, pues no podemos estar todo el día por la calle 14 horas la cofradía, porque claro, pues aquí cuando llueve es una tragedia, allí cuando no llueve la es también. Qué sequía, una semana sin llover. Y entonces cada pueblo, pero que el sur está relacionado con la idiosincrasia del pueblo. Y de todas las formas también hay otro tipo de religiosidad. Por ejemplo,
países desarrollados, vayan ustedes a Qatar, vayan ustedes a Arabia Saudita, países desarrolladísimos, con mucho dinero, y los millones de personas que van a la Meca todos los años. No es propio de pueblos subdesarrollados siempre, sino que quien dice esto, otro tipo de manifestaciones. Que vayan ustedes a Estados Unidos o a Aparecida, así, y vean, por ejemplo, la devoción a la Inmaculada en Estados Unidos. En las casas, los pequeños chalés o las casas, pues tienen junto a la bandera de Estados Unidos la Inmaculada Concepción. Me parece que Washington, antes de llamarse Washington, pues era la Inmaculada Concepción, la ciudad. Pues se general en Washington y todo esto. ¿Y qué tiene? Pues cada pueblo lo que se expresa es la unión entre la familia y la cultura. Y una cultura es más expresiva y otra pues más intimista. Me decía un compañero mío que estuvo estudiando también ciencias en Estados Unidos, en Alemania. Dice, claro, aquí tiene que haber muchos filósofos, aquí tiene que haber muchos músicos, aquí tiene que haber muchos pensadores, pero si a las 3 de la tarde es de noche y hace un frío que pele pues en la casa, o piensan o se aburren. Nosotros, pues a las 7 de la tarde salimos a tomar una copita y a las 3 de la mañana pues nos volvemos a casa y tan felices. Es decir, que no es cuestión de desarrollo o no desarrollo. Otra cosa es la superstición, otra cosa es la hechicería o todo lo demás. Y en esto sí que puede, pues más formados o menos formados. Pero vamos, no creo que todos los catedráticos, ingenieros industriales de Sevilla, que están cerca de las manifestaciones de religiosidad popular, sean personas que no están formadas, que no piensan, que no viven. No es cuestión de desarrollo, podrá ser pues de cultura o de formación. No dejo que pasan ni una, ¿eh? Pero bueno, terminamos. Agradecerle en primer lugar esa visión tan didáctica y tan entusiasta del tema que hemos desarrollado. Dentro de su enorme experiencia y buenísima relación con las expresiones, con las hermandades de esa religiosidad popular, y sobre todo muchas gracias también por haber contestado todas las preguntas. Va a clausurar el acto nuestra compañera Susana Oliva. Gracias. Sí, agradeceros una vez más nuestra participación a este acto. Por supuesto, su eminencia, el cardenal don Carlos Amigo Vallejo, por estar aquí con nosotros, que es un privilegio, como siempre. Y bueno, anunciaros que el próximo acto del Foro de Diálogos por Andalucía se celebrará el 29 de abril de 2015. El ponente será el doctor Escribano Zafra, que es un especialista endocrinólogo e nutricionista. El título de la conferencia versará sobre el tema de la nutrición y la salud desde la perspectiva de los hábitos, los alimentos y las circunstancias propias de Andalucía. Y el título pues será Problemas de sobrepeso y obesidad en nuestro entorno, claves para conseguir una alimentación sana. Esperamos que haya buena asistencia también ese día. Muchas gracias. Ahora salimos fuera y nos tomamos.